Este es el vídeo de la unidad 8, Gestión Ambiental, del módulo de conceptos básicos de ecodiseño. Comenzamos hablando de la mejora continua en los sistemas de gestión. El concepto de mejora continua se integra en todos los estándares de sistemas de gestión, como por ejemplo en los sistemas según ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, y en aquellos según ISO 14001, sistemas de gestión ambiental. La mejora continua del desempeño de una organización mejora el desarrollo de las capacidades, la hace más competente y estimula la aparición de respuestas rápidas y de oportunidades de mejora. El ciclo de Deming consiste de una secuencia lógica de 4 pasos que se repiten consecutivamente. Los pasos son: planificar lo que se va a realizar, desarrollar lo que se planificó, comprobar los resultados de la acción y actuar. La base para el enfoque que subyace en un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el modelo del ciclo de Deming: planificar, desarrollar, comprobar y actuar. Este modelo proporciona un proceso iterativo para el logro de la mejora continua. A continuación, mostramos la relación entre el ciclo de PDCA y las cláusulas de la norma ISO 14001-2015. Planificar. La norma ISO 14001-2015 inicia este paso en el apartado 6. Planificación, donde la cuestión inicial de la que se parte son las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades identificados en el análisis del contexto interno y externo, y la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. La planificación será la base para alcanzar los objetivos ambientales. En esta etapa se establecen los objetivos ambientales y procesos necesarios para dar lugar al resultado que esperamos de acuerdo con la política ambiental de la organización. Se debe conocer el proceso de mejora para más tarde analizarlo y estudiarlo con profundidad, y saber qué aspectos de dicho proceso se quieren mejorar. Al mismo tiempo, hay que tener presentes los resultados que se esperan obtener para que vayan de la mano con la mejora de procesos, aspectos o impactos ambientales. Desarrollar. Es la etapa donde se pone en marcha el plan definitivo anterior. Además, se implementan nuevos procesos. Todas las acciones que se ejecuten deben quedar bien documentadas. Si nos vamos al punto 8, operación de la ISO 14001-2015, vemos reflejada esta fase. La misión de este apartado es llevar de la mano a la organización en el día a día para desarrollar correctamente el plan propuesto. Verificar. Tras el paso de un tiempo predeterminado, hay que recoger y analizar datos de control para comprobar que se han cumplido las condiciones iniciales y la mejora ambiental prevista. Se presentará en el punto 9. Evaluación del desempeño, como su nombre indica, y se evaluará si todo lo que se planteaba al principio se ha implementado de manera correcta y efectiva. Actuar. Según las conclusiones sacadas en el paso anterior, habrá que tomar una decisión u otra. Proponer nuevas mejoras en el caso de errores en el ciclo PDCA planteado. Abandonar las modificaciones de los procesos en el caso de errores graves. En caso contrario, aplicar dichas modificaciones y, por último, desarrollar una retroalimentación y mejorar en la planificación inicial. Este último paso lo encontramos en el punto 10, mejora. En esta nueva versión desaparecen las acciones preventivas, solo encontramos no conformidades, acciones correctivas y la mejora continua. Liderazgo. La alta dirección debe mostrar su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión ambiental. Para ello debe definir los roles, responsabilidades y autoridades que estarán presentes en el sistema, definir la política ambiental y los objetivos, proporcionar los recursos necesarios y aplicar el enfoque de la mejora continua para conseguirlos. La idea principal de este círculo es que nunca termina. Se centra en una constante búsqueda de la mejora continua, es decir, búsqueda y solución de problemas o carencias ambientales en las organizaciones, para llegar al fin deseado, los objetivos y compromisos ambientales. Límites del sistema. La organización puede actuar en cada etapa del ciclo de vida para aplicar mejoras ambientales que disminuyan su impacto ambiental. Puede actuar solo en su organización, producción, cuyo límite del sistema sería puerta a puerta, gate to gate, o desde que se extraen las materias primas, en cuyo caso el límite del sistema es de la cuna a la puerta, cradle to gate, o bien de forma más completa, incluyendo también actuaciones aguas abajo, de la cuna a la tumba, cradle to grave. Obtención de materias primas y fabricación de materias. Compra verde. Incorporación de criterios ambientales en la selección de proveedores, sensibilización ambiental, búsqueda de materiales más ecosostenibles, sustitución de materiales por otros que tengan un menor impacto ambiental, compra a proveedores locales,
siempre que sea posible, ya que minimizará el impacto del transporte hasta la fábrica. Tener en cuenta criterios de calidad en la adquisición del producto, solicitar especificaciones técnicas, informes de ensayo, etc. Producción. Optimización de los recursos materiales empleados en la fabricación de los productos e incorporar los residuos a la fabricación si es posible. Optimización de los procesos productivos para minimizar el uso de materiales y generar menos desperdicios, residuos. Incorporar al proceso productivo tecnologías más limpias para generar menos residuos o reducir el consumo energético. Análisis de eficiencia energética de la planta productiva. Cambio a iluminación de alta eficiencia, control de presencia para el alumbrado de zonas comunes como pasillos, hall, zonas de almacén, etc. Segregación de residuos industriales y domésticos, comedor, etc. en la empresa. Minimizar el uso de papel, solo lo imprescindible, usar papel reciclado, uso de papel a doble cara, uso de papel certificado FSC o PEFC. Sensibilización medioambiental a los trabajadores. Uso eficiente de los recursos, energía, agua, etc. a nivel de la empresa y a nivel ciudadano. Comunicar los logros ambientales conseguidos a través de etiquetas ambientales normalizadas, etiqueta ecológica europea. Realizar el análisis de ciclo de vida del producto para cuantificar los impactos ambientales del mismo y proponer mejoras. Uso de cartón reciclado o certificado FSC o PEFC para embalajes de los productos. Distribución. Mejora de las rutas de reparto para minimizar los desplazamientos y, por tanto, el consumo de combustible y mantenimiento de vehículos. Minimizar el volumen y peso del producto en lo posible para el aprovechamiento de la carga del medio de transporte. Optimizar el embalaje del producto de manera que éste no sufra daños durante el proceso de transporte y se conserven las condiciones adecuadas para su entrega al cliente. Uso. Facilitar al usuario final instrucciones para el mantenimiento del producto alargará la vida del mismo. Facilitar, siempre que sea posible, facilidades para el desmontaje del producto y sustituir solo los componentes dañados. En lo posible, el mantenimiento del producto debe ser facilitado al cliente para evitar traslados del producto a reparación. Fin de vida. Facilitar al usuario final instrucciones para desmontar el producto una vez llegue a su fin de vida útil, con el fin de segregar al máximo los componentes y gestionar esos residuos de forma separada. Cuando el tipo de producto lo permita, facilitar al usuario la retirada del producto una vez llegado a su fin de vida útil. Gracias por su atención.